Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hace un ratito estuvimos meditando sobre esta realidad de hoy, de este tiempo que va a ser breve. Te pedimos, Señor, que sea breve en la iglesia, en el que está la sede vacante y la tarea del Espíritu Santo y de todos nosotros con Él, en la escucha, en la invocación y especialmente por su influjo en la decisión de los cardenales, para que los cardenales sean inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración de lo alto es siempre superadora. La inspiración de lo alto trae verdad, trae belleza, trae unidad, trae bondad, trae todo lo que viene de Dios, trae todo lo que Dios es, trae amor, porque Dios en definitiva también es amor. Y entonces en esta meditación quería que nos centráramos un poco más en la figura del sucesor de Pedro, en la figura de Francisco primero y después de el próximo Papa. Te hice escuchar en la meditación anterior la homilía de Monseñor Rossi sobre el papado de Francisco. Todos sabemos que aquí en Argentina, por cómo somos nosotros, los argentinos, porque conocíamos a Jorge Mario Bergoglio, hemos tenido una relación curiosa que ni vale la pena describir demasiado. Pero por decir alguna cosa, algunos están contentos porque no vino a Argentina, porque dicen mejor, porque así no lo usaron políticamente, fue muy inteligente en no venir. Otros están al contrario molestos y dicen no, es un papa argentino, tendría que haber venido, somos su país, no importa si alguien lo quería usar políticamente. Bueno, como se ve, de vuelta volvemos a lo de la meditación anterior sobre la componente humana, tanto en quien hace las veces de Jesús, de quien es vicario de Jesús, de quien es Pedro para todos nosotros, el que tiene que conducir la iglesia, y también de nosotros, lo humano que hay en nosotros, en nuestra manera de interpretar. Vamos a encontrar siempre 800.000 interpretaciones sobre los modos de hacer, bueno, pobre Papa. Todo el mundo se cree que tiene derecho a juzgar lo que el Papa hace, y nosotros quiénes somos para eso, ¿verdad? Bueno, por eso es que yo quería poner realmente blanco sobre negro, hablar de esto, que podamos hablar delante del Señor, que podamos decir, bueno, mira, yo no tengo que hacer demasiados análisis, no se me pide que esté de acuerdo en todo con quien es el Papa, lo que se me pide es que lo siga en todo aquello que tiene que ver con la fe y las buenas costumbres de los cristianos y la moral cristiana. Y para lo demás, muy bien, pues las cosas que el Papa, sea quien sea, pueda opinar sobre lo que sea, pues que opine lo que quiera y seamos maduros para dejarlo que opine lo que quiera. Si es de un determinado equipo de fútbol, si tiene inclinación por una determinada opinión opinable, que son la mayor parte de las cuestiones, si le gusta opinar o si no le gusta opinar. Ya sabemos muy bien que hay gente que, como los argentinos, opinología, lo que sea, con y sin fundamento. Capaz que el próximo romano pontífice u otros de la historia han sido muy reservados, no han dicho nunca nada. Bueno, muy bien, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? De esta manera queda claro que vale la pena aprender a separar las cosas y vale la pena pedirle, te pedimos ahora, Espíritu Santo, que nos des un profundo amor por aquel que elijas a través de los cardenales para que sea el sucesor de Pedro. Que lo queramos desde ya, sin saber quién es. Que ya mismo recemos para que nuestro corazón sea grande respecto de él y de todas sus enseñanzas.
porque sabemos además que lo vas a guiar y que nunca va a poder enseñar nada que vaya en contra de la doctrina de Jesús. Aprovecho para recordarte que San José María, cada vez que hubo sede vacante durante su vida, nos enseñó y pidió a todos sus hijos que ofreciéramos no solo oraciones y mortificaciones, sino hasta la respiración. Que aprendamos que vivamos de vuelta a este consejo suyo, que queramos que todo lo que hacemos en estos días sea por el nuevo Romano Pontífice. También porque tenemos que ser conscientes, y ahora me meto un poquito más en este tema de quién es el sucesor de Pedro, quién es el vicecristo en la tierra. Es alguien sobre el que le cae un peso tremendo. La responsabilidad de la unidad, la responsabilidad de la fidelidad a Cristo, la responsabilidad de que la misión de la Iglesia se cumpla en el medio de las borrascas de los distintos tiempos en los que se desarrolla la historia, la responsabilidad de leer el Evangelio para los hombres de la época que le toca dirigir a la Iglesia. Por eso también es necesario rezar y rezar mucho. Acordémonos de la historia de Moisés y de su suegro Jetro. Déjame que te la recuerde. Moisés había conducido al pueblo a través del Mar Rojo, había liberado al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Jetro, su suegro, que estaba cuidando a la esposa de Moisés, porque Moisés había mandado a la esposa de vuelta con su suegro y sus 2 hijos, lo viene a ver, lo felicita y celebra todas las magníficas obras que Dios había hecho a través de él con el pueblo. Y se queda un tiempito con él. Y sucede que observa que la gente venía a Moisés para que Moisés solucionara las cuestiones que tenían entre ellos, las dificultades que iban surgiendo en la vida de la comunidad esa tan enorme. Y de la mañana hasta la noche, Moisés escuchaba al pueblo y se agotaba resolviendo sus problemas. Y había colas y colas de gente. Y entonces Jetro le dice a Moisés, ¿qué haces? Te lo voy a leer. El suegro de Moisés le dijo, lo que haces no está bien. Así quedarán completamente agotados tú y toda esa gente que está contigo. Esa tarea es demasiado pesada para ti y tú solo no puedes realizarla. Ahora escúchame, yo te daré un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes representar al pueblo delante de Dios y exponerle los asuntos de la gente. Voy a parar un poquito aquí. Le dice Jetro, vos le tenés que presentar a Dios en tus oraciones las necesidades que tienen las personas. Vos tenés que mirar al pueblo y hablarle a Dios de la gente. Tremendo realidad, tremenda verdad. Esa es una de las misiones del Romano Pontífice. Y continúa. Al mismo tiempo, tienes que inculcarles los preceptos y las instrucciones de Dios y enseñarles el camino que deben seguir y la manera de cómo deben comportarse. También Moisés tenía que hablarle a la gente, al pueblo, de lo que Dios le decía y de quién era ese Dios y de cómo tenían que comportarse. Pero Jetro había observado y entonces le sigue diciendo, pero además tienes que elegir entre todo el pueblo algunos hombres capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza e insobornables, para constituirlos jefes del pueblo, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ya de esta manera, en el Antiguo Testamento se estaba prefigurando la realidad de los sacerdotes, que en el caso de Moisés no eran sacerdotes, pero eran quienes colaboraban en estas funciones que tenían que ver con la guía del pueblo. La función de regir, la función de profetizar, de enseñar, la función de santificar. Bueno, les decía Jetro, ellos administrarán la justicia al pueblo permanentemente. Si hay algún caso difícil, que te lo traigan a ti, pero que juzguen por sí mismos los casos de menor importancia. Y Moisés le hace caso a Jetro. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que la iglesia también está configurada de esta manera. Y hay un sucesor de Pedro, un vicecristo,
que gobierna la iglesia con un montón de otra gente, que efectivamente, como le dice Jetro, deberían ser dignos de confianza, temerosos de Dios e insobornables, hombres capaces, porque están constituidos como jefes en el pueblo. Pero también seamos realistas, puede suceder que tengan miserias, y de hecho muchas veces, o algunas veces las tienen. Por eso es que tenemos que pedir, de vuelta, aprovechamos este rato de oración. Te pedimos, Señor, por el próximo sumo pontífice. Te pedimos, Señor, por todos los colaboradores del sumo pontífice. Te pedimos, Señor, por todos los obispos, por todos los cardenales. Te pedimos por todos los sacerdotes. Y te pedimos también por todo el pueblo fiel, por cada uno de los aquí presentes que escuchan. Porque al final somos una comunidad que debe apoyarse, que debe sostenerse, que debe caminar unida y que debe ser consciente también de las limitaciones y de las miserias que puede tener y que debe estar dispuesta a, trabajar por mejorarlas, a perdonar, porque Dios nos perdona las miserias que haya, y a confiar más en la gracia de Dios y el poder de Dios que en nuestras miserias personales, que siempre existen, que están ahí. Volvamos un poquito sobre el Evangelio que meditábamos en la meditación anterior. Queda lo que sucedió después de que Jesús les dio de comer del pan y los pescados. Jesús se dirige particularmente a Pedro. Algunos piensan que Jesús se levantó y se lo llevó a Pedro a caminar por la orilla un poco alejado de los demás apóstoles. También podemos imaginar que ahí delante de todos le hizo estas preguntas. Digo delante de todos porque delante de todos fue que Pedro le había dicho al Señor que estaba dispuesto a morir por él. Y todos se habían enterado, digamos que fue a la luz de la noche, que Pedro había negado al Señor. Todos se habían enterado que Pedro había negado al Señor 3 veces, naturalmente. Y entonces Jesús, dice el Evangelio, después de comer, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Qué maravilla que es el amor y el perdón de Dios. ¿Ves? De esto que te hablaba recién. Dios sabe de nuestras miserias. Dios sabe de las miserias posibles, incluso del romano pontífice. Todos somos miserables. Y entonces rehabilita, le da a Pedro la posibilidad de rehabilitarse. Le da a Pedro, nos da a cada uno de nosotros la posibilidad de que nos arrepintamos, de que pidamos perdón y que en vez de contar con nuestras fuerzas, en vez de ser orgullosos, creídos, que nos va a salir todo bien, mirando al Señor, le digamos: yo quiero estar unido a vos, y entonces, fundado en esa unión con vos, quiero poder decirte que sí, que te amo. Bueno, esto ya lo estoy diciendo yo, pero eso es evidentemente lo que pasó. Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Podemos pensar que para esta altura a Pedro ya se le iba conectando la cabeza con que él lo había negado 3 veces, ¿no? De hecho, Jesús, sobre la marcha, sin dar demasiado tiempo, le pregunta por 3.ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y ahí Pedro se entristece de que por 3.ª vez le preguntaba si lo quería. Se entristece, pero no con la tristeza que lo anula, sino con la tristeza del reconocimiento, la tristeza humilde que seguramente volvió a desprender unas lágrimas de los ojos de Pedro, como las lágrimas de la noche en que él lo había negado. Y un reconocimiento y un decir: no, yo solo no puedo, pero con vos sí puedo. Con vos me atrevo a decir esto: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Papa necesita de estar especialísimamente unido a Cristo. Necesita de ser un hombre de profundísima oración. Tenemos la gracia inmensa, somos testigos de que los últimos papas han sido hombres de profundísima oración. Juan XXIII, Pablo VI, incluso Juan Pablo I, a quien conocimos poquito, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, todos hombres santos. En la historia de la Iglesia somos conscientes de que ha habido otros
que han ocupado la sede de Pedro, el papado, y no eran precisamente hombres de oración. Te pedimos, Espíritu Santo, que envíes un hombre que esté muy unido a ti. A ti, a Jesús, al Padre, a la Santísima Trinidad, que esté en permanente unión y búsqueda de estar con vos, de decidir con vos, de ser canal tuyo para todos los hombres. Y además de que sea un hombre de profunda oración, te pedimos, Señor, que también nos sigas dando hombres probados, hombres lúcidos, hombres inteligentes, hombres humildes, que sean capaces de leer las necesidades de los tiempos y acudir a satisfacerlas con la inspiración tuya, Espíritu Santo. El año 2025 no es el año 2013. El Papa que se elija dentro de unos días tendrá que ser un Papa de acuerdo con el tiempo actual. Con el tiempo actual, digamos, que difiere de los últimos 12 años pasados. Porque efectivamente han pasado 12 años y el Papa Francisco intentó con todas sus fuerzas cumplir el mandato que le dieron los cardenales cuando lo eligieron. Fijémonos que de los cardenales que eligieron a Francisco, ahora solo quedan vivos o que pueden entrar al cónclave 25. Y hay 108 cardenales que no tienen la experiencia del cónclave pasado, que no saben lo que se habló en las congregaciones del cónclave pasado, aunque lo puedan tener noticia, aunque le hayan dicho, aunque alguien le haya comentado, bueno, nosotros, porque hay otros cardenales vivos que no van a entrar en el cónclave, pero que están ahí, le pueden haber contado. Pero, ¿qué te quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay todo un trabajo humano, hay toda una comprensión humana que recae sobre estos cardenales y hay una misión que va a recaer sobre uno de ellos, muy probablemente, o alguna otra persona, pero muy probablemente sobre uno de ellos, que pedimos, Señor, que tenga inteligencia, que tenga corazón, que tenga afectos grandes, sobre todo por vos, y que por estar muy unido y quererte mucho a vos, quiera a todas las gentes, que quiera especialmente a los más pobres, a los más débiles, a los más necesitados, que quiera a aquellos a los que todavía no han oído hablar nunca de vos, sea como nos decía Francisco, porque están en las periferias existenciales o porque están en los territorios, estas otras periferias donde todavía no se ha anunciado el Evangelio. Entonces, volviendo a aclarar, el Colegio de los Cardenales, en el cónclave, tiene que invocar al Espíritu Santo, tiene que hablar entre todos sus miembros, tiene que ponerse de acuerdo sobre qué es lo que le va a pedir al nuevo pontífice en la misión que le va a encargar, y tiene que después discernir, descubrir cuál de todos ellos o qué otra persona está mejor preparada para llevar adelante esa misión que entre todos, bajo la guía del Espíritu Santo y con la ayuda de nuestra oración, hayan comprendido, hayan entendido, hayan recibido la inspiración. Me parece que ya dije algo antes en la otra meditación, pero vuelvo a aclarar. No caigamos en la superficialidad, no le hagamos el juego al demonio, no escuchemos a los tontos que dicen que hay una iglesia continuista y otra rupturista, que hay unos bergoglianos y otros tradicionalistas y otros progresistas y otros que están modernistas y los istas y los pistas y los no sé qué. No caigamos en tonterías. Los cardenales son todas personas de Dios, personas que aman a la iglesia, que aman a Cristo primero, que aman a la iglesia, que se sacrifican, han sacrificado sus vidas al servicio de Dios y de los hombres, por Dios, y que por lo tanto quieren hacer el bien, no están haciendo tramoyas ni prestándose a intrigas absurdas, no tienen peleitas con este de acá o de más allá, no le quieren meter la zancadilla a otro porque no piense
igual que ellos. Al contrario, entendamos y creamos que son gente que está abierta a escuchar a sus hermanos cardenales y a captar cuáles son también sus posturas y a querer unificar y poner todos en común lo que cada uno sabe y entiende para que sea lo mejor para el bien de toda la Iglesia. La Iglesia es una, no hay separaciones. Y si las hubiera, y si alguno estuviera confundido, pues ese quedará, digamos así, subsumido en el afán de todos los demás de hacer el bien. Insisto, no creo que haya ninguno tonto. Por eso no seamos tontos nosotros. No repitamos pavadas que el demonio pone en boca de personas que no saben mucho. No quiero decir siempre solo los periodistas, porque al final uno generaliza y para todos los periodistas terminan siendo pobres tipos, unos tal por cual y nada que ver. También hay periodistas muy buenos, muy serios, que procuran informar, que no se lanzan. Bueno, que nosotros, como hijos de la Iglesia, estemos muy contentos de que hay un sistema de hace mucho tiempo previsto para elegir al sucesor de Pedro, al vicecristo, al obispo de Roma, al que va a guiarnos en nombre de Jesús para que juntos sigamos construyendo la Iglesia y transmitiendo el mensaje del Señor hasta el último rincón, llevando la salvación a todos los pueblos. Bueno, yo quiero ir ya terminando, además, para no repetirme tanto, solo tal vez dejar unas preguntas que pienso que son buenas. Se me ocurrían las siguientes. ¿Qué haría Jesús si estuviera hoy entre nosotros? ¿Qué nos diría? ¿Qué parte de su mensaje subrayaría hoy? Seguramente los cardenales están meditando, conversando, debatiendo entre ellos esto. ¿Qué es lo que el Señor Jesús espera de nosotros como cristianos hoy? ¿Cómo espera que anunciemos al mundo su salvación, su mensaje? Y están debatiendo también cuál de ellos es el que está mejor preparado, el que tiene más condiciones para poner eso en práctica. Vamos a pedirle a la Virgen, como siempre, que nos custodie. Ella, Madre de la Iglesia, divina pastora, protectora de cada uno de los pastores de la Iglesia, los guarde, los cuide y a todos nosotros también nos ilumine y nos cuide. Nos haga perseverantes en la fe y en la oración junto con el Romano Pontífice. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.